Spartan Geek es una compañía donde nos especializamos en ensamblar personalizadamente equipos de cómputo de alto desempeño. Nunca pensé jugar profesionalmente, esa es la realidad. O sea, no sabía ni qué iba a pasar con mi vida. En una de las pláticas nos dicen, oye, a ver, ustedes chavos me caen bien, yo quiero invertir con ustedes $150 millones en real estate. ¡Emprendedores! Estamos de vuelta en este podcast ¿Dónde está la oportunidad? Y estoy hoy con Alberto Villa, CEO de Spartan Geek, que nos va a platicar un montón de oportunidades. Alberto, qué gusto tenerte, cabrón, en el podcast. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Digo, ya tenemos mucho tiempo de conocernos y hemos platicado de millones de ideas de negocios fuera del podcast. Y creo que esta será una buena oportunidad como para condensar varias. Chingón. Y lo que más me gusta es que escuchas todo el podcast regularmente. Sí, todos los episodios. O sea, me ha aventado absolutamente todos. Todos. Está chingón. Obviamente por Spotify se me hace un poquito más cómodo hacerlo. Lo cual yo creo que es lo recomendable también. Y ya, si alguno te interesa, pues lo ves en video, ¿no? ¿Qué es Spartan Geek? ¿Pones bueno, en contexto? Sí, mira, Spartan Geek es una compañía donde nos especializamos en ensamblar personalizadamente equipos de cómputo de alto desempeño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para usuarios que no pueden utilizar una laptop para cubrir sus necesidades de entretenimiento o de trabajo, les hacemos computadoras a la medida. O sea, por lo regular son muy potentes. Sí. Entonces, gamers, arquitectos, animación, investigación científica, o sea, muchos ingenieros. Le vendo, por ejemplo, no sé si puedo decir empresas a las que quieras, güey. OCESA, CEMEX, la UNAM, el IMSS, o sea, de ese tamaño más o menos. Y pues gamers como influencers tipo, no sé, alguno que por aquí sea gamer, Al Capone, Ari Gameplays, y varios así, Fede Lobo, todos los de Wherever Tomorrow, que bueno, ahorita ya están como en gamer, en la categoría gamer. Y esos son como mis clientes. Evidentemente no vendo todo para ese tipo de gamas, pero te puedo decir que aproximadamente estamos vendiendo como unas de 150 a 200 equipos al mes. Y de todos los rangos que puedan decirse así, como que tengan una tarjeta de video, porque la tarjeta de video, digamos, es como que el diferencial principal entre una laptop y una computadora de alto desempeño. Entonces, y bueno, para lo que lo quieran usar, ¿no? Y son de las empresas más grandes en México en este Sí, definitivamente, mira, obviamente pues Amazon, Mercado Libre venden en unidades más que nosotros, pero especializadas yo creo que no hay nadie que pueda de verdad personalizarte una solución como lo hacemos nosotros, porque conocemos muy bien el hardware. Ok. Oye, y me pasaste una lista de temas, vamos entrándole directo a materia, porque está chingón. Primero el obvio, que era tu mismo negocio, el hardware de alto desempeño. Sí. Lo pusiste aquí como oportunidad, ¿sigues viendo un definitivamente sí, definitivamente sí. No es fácil, porque como te digo, necesitas conocer bien el hardware, y para conocer bien el hardware debes abrirlo, ¿no? Sí. Entonces, un procesador te puede costar 12 mil pesos. Entonces, imagínate tú para hacer un poquito así como investigación de mercado, capacitar a tus empleados. O sea, no es lo mismo que tú tengas un cibercafé y tu técnico pues más o menos sepa formatear una computadora, cambiar una memoria RAM. Si se equivoca, pues son 800 pesos, ¿no? De la equivocación. Pero si yo a mi técnico le doy 12 mil pesos de un procesador, 35 mil pesos de una tarjeta de video, una fuente de poder que aguante las dos, no sé, 4 mil pesos y las quema, o sea, ya me aventé ahí una pérdida de 50 mil pesos, ¿no? Entonces, no es un negocio fácil al que puedes entrar. Esto es similar a lo que se hacía antes de que te venían las computadoras de caja blanca. Exactamente. Es eso. Sí. ¿Por qué bajó ese negocio? Mira, antes era el estándar. Yo creo que hubo una especie como de curva, en el sentido de que también tenían un poquito como mala reputación. O sea, todo lo que considerábamos como computadoras armadas, es así como que es chafa, ¿no? O sea, ¿qué garantía me vas a dar? Seguramente la van a armar en una plaza de la computación. O sea, tenías un poquito ahí de dudas e incertidumbre de si te iba a servir o no. Y pues el mercado, digamos, se lo empezaron a cambiar. También las marcas Dell bajaron precios. Exactamente. Y era bien difícil competirles, ¿no? Pero ahora, con todo el tema de alto desempeño, que también dijeron, oye, o sea, las laptops están muy bonitas, muy prácticas, pero tú lo has visto y aquí, o sea, todo tu equipo también lo podrá ver. O sea, tú cómprate la MacBook más fregona, y de todas formas no te sirve para, digamos, actividades básicas de diseño o de edición de video. O sea, algo así ya hardcore no te sirve, inclusive en que tú hayas gastado. Oye, ¿y dónde está la oportunidad ahí? O sea, es entrarle a Yo creo que la oportunidad es identificar justamente esos nichos donde todavía siguen utilizando las laptops y tú llegar y decirle, ¿sabes qué? O sea, te voy a renovar tus equipos por algo, porque además en relación valor-precio
es mejor tener o sea, tú te puedes comprar una laptop de 75,000 pesos y esa misma laptop armada, digamos una computadora armada, te sale en 50,000 pesos. O sea, estoy hablándote Ahora, del todas son del PCs, ¿verdad? O sea, 70%. no, en Mac Mira, no hay ese procesador. no. ¿verdad? Aquí Está el cabrón tema, esas barreras de entrada sí. que creó Mac ahí, güey. Y o sea. tiene que ver con dos cosas principalmente. O sea, tú no puedes tener una laptop súper poderosa porque el tema del calentamiento, si tú, por ejemplo, tienes un equipo de cómputo que se calienta demasiado, baja el performance, necesariamente, o sea, lo hacen inclusive automáticamente. Entonces tiene que ser la torre todavía porque le metemos enfriamiento líquido, o sea, ventiladores, un montón de cosas que no se puede hacer en una carcasa de una laptop. Ahora, ¿qué es lo que sí logra hacer Apple? Pues la combinación entre software y hardware hace que esa cuestión como del enfriamiento esté un poquito más controlada que si tú, por ejemplo, siendo HP, le compras a Intel el procesador, le compras Claro, la eso es tarjeta un de video, es un desmadre, ¿no? Entonces, ¿cómo haces la tecnología de enfriamiento cuando tú no tienes control de la fabricación del resto del hardware que utilizas para el ensamble? Está Pero, chingón. como te digo, la oportunidad está en identificar esos usuarios que necesitan alto desempeño y les dices, ¿sabes qué? Tu solución es una computadora. O sea, la movilidad para ti tampoco es que lo necesitas. O sea, comprarte una laptop pensando en que vas a estar viajando con la laptop es irreal. O sea, la gente que utiliza laptops está de todas formas en el mismo lugar, conectada a la luz, ¿no? Y te van a cortar y te van a mandar a TikTok Sí. ese video y te van a decir que no. Es Me va a dar que nos un- contacten y me que va- nos etiqueten en TikTok porque Va- estamos va- fuertes vas a- ahí, vas- es vas a Spartan ver. Geek. Sí. Hoy dices que este negocio va a evolucionar al modelo hardware on demand. Ese es el siguiente Sí. paso. Y bueno, hardware on demand o también que le pudiéramos llamar así hardware en la nube, ¿no? Para ponerlo como en términos un poquito que todo el mundo entienda. Y yo definitivamente, como tú bien dices, siempre tienes que ir operando 5 años adelante, ¿no? Yo creo que nuestro negocio, el de Spartan Geek, tiene una sentencia de muerte que es cuando tú empieces a rentar el hardware que nosotros hacemos y que necesitas los fierros instalados en tu oficina o en tu casa, cuando ya los puedas rentar en la nube, que falta muy poquito, o sea, yo ya tengo ahí la sentencia que te digo de muerte, Qué cabrón. ¿no? Sí. Pero O qué sea, cabrón eventualmente que- tú lo vas a poder rentar en un centro de datos Sí. y conectarte, pues puede ser en tu iPad, puede ser en tu celular, inclusive, puede ser en la Smart TV de tu casa o en cualquier pantalla, ¿no? Tú lo único que vas a necesitar es un display y te conectas al hardware que rentes y le puedes ir bajando y o Te subiendo lo van a el ir performance, rentando ¿no? conforme necesites. Exactamente. O sea, un cabrón día eso. necesitas hacer un render, entonces vas a rentar, no sé, 4 tarjetas de video de X cantidad de gigas de video, ¿no? Pero todo lo demás del tiempo de la semana, a lo mejor solamente necesitas puro procesador y RAM, muchísima RAM y puro procesador. Y el fin de semana es cuando activas la parte de las tarjetas de video. Entonces tú vas moviendo tus... Pero ahí, tus o sea, storage. ay cabrón, esto es un modelazo, pero Sí. ahí, por ejemplo, yo los archivos los tengo en la nube, se conectan con servidores en la nube y, por ejemplo, para este caso la renderización, estoy trabajando en un software en la nube Sí. y le pido la renderización en la misma nube y ahí es en donde se engancha con este modelo. Exactamente. Empieza a utilizar los recursos que tú activaste en ese momento, dices, a partir de ahora necesito tantas tarjetas de video. Ya. Entonces, solito el programa, pues en lugar de que lo jale de tu computadora, lo va a jalar de la nube. De por sí ya todo estaba como en la nube, ¿no? A ver, me gustan dos cosas de esto. La primera es la conciencia que tienes del depredador digital, güey. Todos traemos un depredador digital atrás de nosotros, ¿no? Tun. Primero creo que hay que hacer el paréntesis, el ejercicio que tienen que hacer todas las empresas de tener conciencia de quién es el depredador digital Sí. que viene tras de ellos. Claro, porque tú te puedes convertir en tu propio caníbal, ¿no? Exacto, esa es la idea. Ahora, la segunda cosa que me preocupa es, bueno, ¿y qué estás pensando con eso? Bueno, ¿Estás pensando sí. en moverte a ese modelo en algún Definitivamente, o sea, porque tienes que mover... Yo, por ejemplo, no voy a poder poner un centro de datos. A lo mejor sí, ¿no? O sea, si yo Pudieras, tengo- ¿no? O sea, pudieras tener un centro de servidores y demás. Pero si asignamos las probabilidades, ese escenario tiene una probabilidad bastante baja. Y, de que yo pueda poner. por el capital que te implica. Exactamente, ¿no? O sea, el es unas capital que me inversiones implica brutales. y la competencia, porque, o sea, Microsoft, que ya tiene un centro Claro, de datos instalado, Agrega pues, servidores, agrega exactamente, servidores y nada más dice, ok, no me había dado cuenta que ahorita los arquitectos pues quieren este tipo de, o sea, tienen esta necesidad de Claro, hardware vamos a meterlo. y se las otorgo, ¿no? En cambio, yo necesitaría armar todo, o sea, la seguridad, el enfriamiento, son un montón de cosas, el terreno, es una inversión Y seguro gigantesca, veremos a Amazon ahí metido, ¿no? Seguro, O sea, seguro, Amazon porque va a de estar hecho no con sé si sabes, pero Twitch es de Amazon. Sí, sí. Entonces, pues la parte de videojuegos, evidentemente, o sea, es un negocio
al que Amazon le tiene el ojo ahí bien puesto. Y entonces, ¿no? por ejemplo, para correr un videojuego, vas a tener nada más la tele, Sí. te conectas al videojuego, De el hecho, hardware que traigas atrás está en la nube Sí. y ya estás corriendo unas Ya existen máquinas brutales. prototipos, digamos, y muy buenos. Hay una cosa que se llama GeForce Now, que lo hace NVIDIA. Entonces tú puedes tener una laptop. Yo lo he hecho. Yo tengo una laptop, o sea, de estas así de viaje que parecen papel, un cuaderno. sí. O sea, pesan súper poquito. 4 GB de RAM, imagínate. O sea, mi celular tiene más RAM que esa cosa, ¿no? Tiene un procesador Intel i3, o sea, súper bajo, el más bajito de Intel. Y corre juegos como Fortnite o cosas así, conectado en la nube. O sea, ya existe. Ahorita lo platicábamos un poquito fuera del aire. El tema, digamos, que todavía sigue siendo el límite o la fricción como para que todo esto se masifique, es el ancho de banda, o sea, la conexión Claro. por internet. Pero el mismo 5G ya te habilita muchísimas cosas wireless, ¿no? Antes tienes que estar conectado por un cable Ethernet. Pero ahorita a través de Wi-Fi, o sea, o una red, digamos, inalámbrica, con 5G se habilitan muchas de estas cosas. Si de por sí todo el tema de Internet of Things ya se está habilitando justamente por la red 5G. Ahora, ¿dónde está la oportunidad ahí? O sea, Sí. obvio para Amazon Web Services, para estos cuates va a ser Claro. muy rápido comerse el mercado ese, pero Yo creo cuando que eres un emprendedor y en Latinoamérica, ¿qué haces, güey? Mira, inicialmente, que es hacia donde nosotros nos dirigiríamos, es en la parte de consultoría y ahora sí como toda la implementación. De O sea, eso. cuando empiece esto, pues tú te vuelcas con todos los clientes que tienen ya este hardware instalado y les ofreces la opción de ya no lo tengan, ¿no? O sea, ya no Ahora, renueven. no sé. Cuando quieran renovar el equipo, porque obviamente tienen un tiempo de vida útil, les dices, ¿sabes qué? Te doy la opción de todas formas de que tengas los fierros, pero mejor Paga yo la te instalo- suscripción y te vas a exactamente. volver distribuidor de Un distribuidor. suscripciones de Sí. estas cosas. Sí, tal cual. Está cabrón, güey. Y sobre todo ver cómo van a migrar esos modelos de sus típicos, va a ser suscripción. Sí, suscripción. Va tal y Sí. no, por eso se hacen monstruos ahí en Y Silicon tiene Valley que haber estas siempre empresas. un paquete, el clásico freemium, ¿no? O sea, Sí, un barato para el usuario exacto, que nada más trae. te van a regalar, pues a lo mejor un procesador Intel i3, 8 GB de RAM, o sea, como para que puedas navegar, va a ser gratuito pues ahí el paquetito La como entrada. para, o sea, que esté leve. Y ¿no? de ahí puedes tener lo que Y de quieras. ahí adentro. ya, o sea, si necesitas multitarea, gaming, trabajo, le vas agregando los módulos de RAM, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Está cabrón ese Sí, mundo. pero Está viene- cabrón. Oye, viene fuerte. y me notaste acá también la lista de temas Reverse Logistics. Ok, eso ¿Cuál es muy el concepto de interesante. Reverse Logistics? Pues mira, para ponerlo en español es como la logística de regresos, ¿no? De devoluciones. Y pues fíjate, yo me estoy dando cuenta de eso porque en los electrónicos, o sea, digamos, es un ticket alto que se Sí. está transaccionando en e-commerce, ¿no? Y como no tienes un punto de venta, es muy difícil de que si tú estás, digamos, poco conforme con lo que acabas de comprar, o tuviste una falla mecánica o de software, Cualquier tipo. ajá. lo tienes que ir a regresar, o al menos saber, o sea, que lo puedan revisar, ¿no? Deja tú si lo regresas o no, pero que lo revisen. Entonces, las empresas de e-commerce muy grandes, como Mercado Libre, Amazon, evidentemente ya tienen bien esta cuestión del reverse logistics, de ve y deposita el producto a un DHL, pero les cuesta a veces hasta 3 veces más la cuestión de regrésame el producto que el hecho de Ese es un centro de enviártelo, costos ¿no? brutal, sobre todo en productos de alto Grandísimo, ticket. ¿no? grandísimo. Pero todo esto se multiplica y los factores, digamos, o sea, lo va haciendo un poquito más, más peligroso, digamos, para los costos de las empresas cuando se trata de electrónicos o ticket alto. O sea, no es lo mismo que yo te regrese unos calcetines o una playera que no me quedó, Sí. que te regrese una computadora de 50,000 pesos. Que ¿no? como quiera, en Latinoamérica no es tan fácil el tema de los regresos, o sea, No. porque los costos son altos todavía de Exactamente, logística. todavía entonces logística. Ya te matan, ¿no? Sí, claro. Y además, tú para bajar el tema de incertidumbre y de que se aviente alguien a comprarte una computadora por internet, o sea, le tienes que dar muchas garantías, Sí. como por ejemplo el tema de si te sale mal, pues me la regresas y a veces hasta me la regresas gratis, ¿no? Entonces es una promesa que te están haciendo cabrón. estos e-commerce, pues muy fuerte, con tal de que te hagan la compra inicial. ¿Qué porcentaje de evoluciones traerá un Amazon, un mercado? Mira, O yo sea, te voy a decir cuál es la tasa de porcentaje que tenemos nosotros y yo te puedo decir que ahorita la cifra que te mencionaba, ¿no? Vamos a cerrarlo en 200 computadoras al mes. O sea, a mí me están contactando como 2 personas de esas 200. O sea, como el 1% me contacta. ¿Pero por qué? Porque nosotros obviamente sabemos la tasa que hay de garantías, lo que le conocen en el mercado de electrónicos, el RMA, que es la tasa de fallos. O sea, por estadística, si tú compras 100 procesadores, o sea, te va a salir
1 o 2 malos, o sea, ya por estadística. Entonces, previendo eso, nosotros ensamblamos los equipos y los probamos todos. O sea, los ponemos en Los echas estrés, a andar. ¿no? Pero en estrés, además. O sea, los echamos a andar, pero volando. Entonces, si detectamos que algo está mal, lo cambiamos sin que el cliente se entere. Ya. Ahora, ¿qué sucede con una computadora? O sea, en las grandes, ¿qué tasa de evolución traerán? Es gigante, o sea, es muy, muy grande. O sea, si para nosotros son el 1%, ellos deben de estar por el 10%, o sea, 10 veces más. Ah, la madre, ¿tú crees que tanto? Muchísimo. Yo te iba a decir que 2 o 3%. Es muchísimo, y te voy a decir por qué. Porque nosotros somos justamente como una especie de centro de reparación no oficial de todos esos e-commerce. Y te o sea, llegan nos muchos de los contactan equipos. muchísimo de, oye, los encontré ustedes por internet y compré una computadora en X e-commerce, no jala, o sea, no Sí. enciende. Por favor, ayúdame, ¿no? Porque no la quiero regresar. Claro. Entonces, o sea, simplemente quiero ver qué está pasando, porque a lo mejor yo soy poco sofisticado, o sea, nunca he tenido unas computadoras como estas, necesito que me ayudes. Entonces, a nosotros nos caen un montón hacia no quiero decir qué comercios, pero se pueden imaginar, y es una de las, digamos, vetas de negocio más importantes para mí, o sea, todo el tema de servicio técnico. Hola a todos, estamos con un invitadazo acá en su podcast, Claudio Suárez, el emperador. ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar contigo. No, hombre, al contrario. Bueno, qué chingón que se dio este episodio, este momento acá en Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles, California. Claudio, un chingo de cosas que platicar, güey, pero me gustaría empezar en el pasado. Sí. Yo tengo un público que me escucha que principalmente estamos metido en negocios, pero creo que mi target te identifica perfectamente porque pues es gente que ya tiene 40, 50 años a veces y nos tocó verte Sí. en aquellas épocas de... Estamos chavos todavía. Sí, estamos frescos, ¿no? Pero me gustaría primero entender el momento en el que Claudio Suárez se forma. O sea, ¿en qué momentos te formaste o qué momento dijiste, puta, ahí di un brinco que ese fue lo que provocó una carrera, pues que todos conocemos Sí. con la mayor cantidad de partidos de selección nacional? Espero no aburrirlos y No, acordarme dale. desde la infancia, ¿no? Nunca pensé jugar profesionalmente, esa es la realidad, o sea, no sabía ni qué iba a pasar con mi vida. Ok. Pero bueno, yo soy de una familia numerosa, soy de Texcoco, Estado de México, entonces somos 9 conmigo, bueno, somos 9 hermanos, se puede decir, y todos hombres, y entonces nos empezó a gustar el fútbol. Todos Yo soy- hombres, cabrón. Sí, yo soy el quinto, o sea que en medio, o sea, sin albur, pero Sí. el de en medio, y me acuerdo que por mis hermanos mayores fueron los que me inculcaron el fútbol y empezamos, pues más por diversión, la verdad. Sí. Entonces yo tuve una formación realmente de la calle, o sea, no tuve una escuela de fútbol como que hoy en día se maneja incluso, ¿no? Desde niños, que ya estás en un club organizado, o sea, prácticamente yo jugaba en el barrio, ¿no? Así poníamos prácticamente porterías, 2 piedras y esas eran nuestras porterías y canchas de tierra y todo eso, y así me fui formando. Entonces hasta que en la adolescencia empezó la espinita con uno de mis hermanos de que vamos a probar a tal equipo, y dijimos pues los Pumas de la universidad porque son los que creo que dan la oportunidad, y por ahí por medio también de un amigo que empezó, vayan a los Pumas, y entonces nos animamos a ir hasta Ciudad Universitaria, pero más o menos la gente que no conoce, desde Texcoco hasta Ciudad Universitaria era un trayecto casi de 3 horas, 2 horas y media, y aviéntate pues toda una excursión, Sí. tomando 4 o 5 transportes y luego muchas veces pues, sin comer, y entonces pues así empezó la aventura. Cuando llegaste, ¿te detectan a ti y a tus hermanos? ¿O? No, nada más fuimos 2, se llama Sergio, es 3 años mayor que yo. Y yo, ¿no? Yo tenía 14 años, él tenía 17 años, y nos quedamos los dos, pero resulta que pues yo era medio flojo para la escuela, entonces había reprobado, entonces estaba en la prepa, se puede decir, casi, para entrar a la prepa, pero por tema económico, todo esto, pues ya no, dejé de ir a los entrenamientos. Mi hermano sí siguió porque él ya como que se había abierto un poco más de camino, y después yo a la edad de 18 años, de casi 18 años, otra vez ahí voy de necio a los Pumas a pedir una oportunidad, y me vuelvo a quedar. O sea, pero te platico de que llegaban miles de chavos. Sí, o sea, casualmente, o sea, fue no, de que ya te están esperando. Y además ¿no? de que regresaste a los 18 y te volvieron a aceptar, güey.
Sí, porque de hecho era uno de los temas de que no me querían por la edad, ¿no? O sea, porque decían, no, pues ya casi 18 años y gracias a Dios, bueno, ya un entrenador, Juan Armenta, se llamaba, que paz descanse, pues prácticamente él me dio la oportunidad de, bueno, a ver, métete ahí, me empezó a ver y pues prácticamente me quedé, o sea, ¿De ahí a debutar cuánto pasó? Como un año y medio prácticamente. Entrenando, o sea, ya en disciplina. Me aventé un año, pues yendo todos los días, sin cobrar, no me daban comida, o sea, viajaba casi, hacía 2 horas y media de ida y otras 2 horas y media tenía que entrenamos 8 y media. O sea, era un desgaste tremendo. En casa, pues, habían siempre problemas económicos y mis papás, mi mamá sobre todo era dura, que en paz descanse, siempre decía, ya deja esa chingadera. En buen plano, porque me decía, esto es que te va a pasar igual, porque mi hermano no tuvo tanta suerte, o sea, jugó profesional, pero lo que era antes segunda división, y no tenía un sueldo, y pues, prácticamente había muchas carencias, es la realidad. Y estuve a punto de abandonar, ¿no? O sea, llegó un momento que decía, no, ya, si sabes que ahí muere esto. Pero ya de ahí surge de que sale un viaje a Francia, Toulon, Francia, y pues prácticamente yo me colé, se puede decir, ahora sí que fui de los, fui como banca, se puede decir, y eso fue lo que yo creo que me inspiró, o sea, a seguir. Ese fue el momento. Ese fue el momento, sí. Ya tenía casi, pues sí, los 18 años y medio, y luego ya viene otro viaje a Viareggio, en Italia, otro torneo. Y de ahí me suben ya al primer equipo. Porque era como el tercer equipo, la reserva, le llaman la reserva central. No se manejaba lo que hoy en día se maneja, la sub-15, sub-17, sub-20 y todas estas. Era reserva central, reserva profesional y el primer equipo, o sea, la primera división. Y ahí me suben al primer equipo, dirigí a Miguel Mejía Barón en 1988, 89. Eran temporadas largas. En México se acortan las temporadas. Y ya de ahí, pues, me suben al primer equipo, pero pues bueno, ahí fue donde ya empecé a despegar, entre comillas, ¿no? Porque ahora esperar la oportunidad de debutar y mantenerte, ¿no? Que esa es la clave también ahí, porque muchos jóvenes nada más piensan que ya debutando y ya apareciste ahí, ya le hiciste. Entonces, creo que lo importante es mantenerte, ¿no? ¿Te acuerdas demostrar del día del debut todavía? Sí, fue un partido contra Morelia, allá en Morelia. Salí varias veces a la banca y siempre me mandaban a calentar y esperando a ver si entraba y si entraba con el nervio. Y hasta que en un partido en Morelia, faltando 15 minutos, por fin se da el debut, que no fue tan así la gran cosa, pero para mí fue muy importante, ¿no? Ya debutar en primera división porque, bueno, perdimos, de hecho, ¿no? Perdimos 1-0 y aparte pues, fue un partido X, se puede decir para mucha gente, pero para mí fue especial, sí, ¿no? Claro. Oye, Claudia, en el recorrido, obviamente, de ahí en adelante, una larga carrera profesional, te tocó trabajar con un montón de entrenadores. Me gustaría, no sé si puedes o recordar un par de anécdotas. ¿Quién crees de los entrenadores que en ti, porque también se sabe que pues, pudo haber influido en otras personas, pero en ti influyó particularmente positivamente y cuáles eran las técnicas que usaban los entrenadores que tú dices, güey, eso tiene que hacerlo un buen entrenador? Porque ese concepto de entrenamiento lo utilizamos mucho en negocios. Al final, pues tú eres el director técnico de la organización que traes atrás, ¿no? Pues yo desde que, yo creo que a toda la gente uno le aprende algo, ¿no? Y desde que tuve el primer entrenador, Juan Armenta, que en paz descanse, le aprendí. Y muchos compañeros lo tachaban como que era bien malo y era... pero el hecho, cualquier cosita que a mí me ponía, por ejemplo, una anécdota, justo cuando se entrenaba toda la semana, pero el primer día de la semana, que era lunes, por ejemplo, nos citaba en el bosque del Pedregal a ir a correr, simplemente a hacer puro correr, a hacer físico. Y yo le decía, profe, deme chance de no venir, ¿no? Porque yo allá en mi pueblo tengo para correr por donde sea, ¿no? Porque me aviento 2 horas y media y luego, luego no tenía para el pasaje, ¿no? Y algunas veces decías, ok, quédate, no vengas. Y ya yo hacía el entrenamiento allá. Pero cuando me tocaba, dice, no, necesito que vengas. Y ya iba. Y yo vi que varios compañeros, y yo digo, por eso no llegaron. O sea, finalmente, él no corría con nosotros. Entonces ya como que había una ruta y nos decía, tienen que correr toda esa ruta y los espero aquí tanto tiempo y así, ¿no? Y entonces yo la verdad
veía varios compañeros y que empezaban, güey, vamos a cruzarnos, y acá. Y acortaban la ruta. Acortaban la ruta, ¿no? Y entonces como que si tú no jalabas con ellos, como que eras el malo, ¿no? Claro, el que no hacías grupo. Y entonces a mí yo decía, me vale madre, yo, o sea, yo no vengo desde todo el sacrificio y todo eso para hacerme güey, la verdad. Y agarraba y dije, no, yo hacía, y muchos cruzaban y ya pues aventaban agua y llegaban que según ellos. Y a mí se me quedó muy grabado eso. Y finalmente, de todo ese grupo que te estoy hablando, yo fui el único que sobresalí. O sea, así es. Y había muchos jugadores con mucho talento. O sea, de hecho, cuando yo llegué en Pumas, yo los veía. Decía yo, ¿cuándo le voy a quitar el puesto a este jugador, no? Porque tiene mucho talento. Pero la diferencia yo creo que es esa, o sea, mis ganas, o sea, la disciplina, el carácter, o sea, y yo pues me aventaba toda la vuelta, ¿no? Entonces, desde ahí yo le empecé, y cada cosa que me ponía el entrenador, y si me decía, haz 10 piques aquí, yo los hacía, hasta hacía uno de más, ¿no? Y eso yo creo que también ellos se dio cuenta y por eso me fueron ascendiendo, creer en mí. Entonces yo a todos les aprendí. Juan Armenta después, Miguel Mejía Barón, indudablemente. Muy criticado después cuando tenía la selección, ¿no? Con los cambios. No, bueno, Miguel Mejía fue el que me dio la oportunidad. Yo incluso lo considero como el padre como un padre político, porque me ayudó mucho en consejos y todo. Él me debuta en Pumas, después se va con la selección mexicana. Yo considero que una de las mejores selecciones que nos tocó. La del 94. La del 94, pero antes él toma la selección de 1993 en la Copa América de Ecuador, que es donde creo que es un parteaguas para el fútbol mexicano, porque es la primera vez que participa México, y yo creo que fue de las mejores actuaciones, que llegamos hasta la final contra Argentina. Lamentablemente la perdimos, se perdió esa final, pero creo que Miguel Mejía dejó mucha huella. Bueno, a mí me dejó mucha huella y a mucha gente que estuvimos ahí. Luego la del 94 y luego pues, Miguel se va, ¿no? De la selección. ¿Qué le tienes que decir a un jugador que está a punto de tirar ese penalti, por poner el contexto de aquel penalti, pero en el sentido de que alguien que va a vivir el momento más importante de su vida profesional, sí. ¿Qué te tiene que decir el entrenador? ¿Qué le dirías tú a un jugador que está entrando a esas circunstancias? Primero, o sea, el técnico... Y yo hoy en día, se llama mucho la polémica porque me ha tocado ver jugadores que van y quieren inventar o nunca practicaron y de repente agarran y dicen, yo lo voy a tirar porque quieren quedar bien con la gente o con su familia, con quien sea. Y yo siento que es una irresponsabilidad de ellos, porque si no lo practicaste, si no estás mentalmente por todo lo que representa tirar un penal, porque finalmente es un negocio y estás jugando con el trabajo de todos. Porque ha pasado, ¿no? Y pasó, bueno, aquí recientemente con Chicharito, ¿no? Que se armó mucha polémica, que tira un penal bien, primero, para mí un penal que lo tira bien en el tema serio, que le pega, lo mete, le pega fuerte, bueno, y lo mete. Va un segundo penal y hace la famosa esa que Panenka, ¿no? De picarla. Sí. Entonces, como que sí, yo no estoy de acuerdo y falla. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso porque nos pasó en la selección, también me pasó en la selección, que cuando me tocó ser capitán, hubo el entrenador en ese entonces era Manolo Lapuente, y se le pasó, no sé, de designar, porque designan si hay penal, lo tiras tú, y hay hasta tres para tirar el penal, ¿no? Uh-huh. Pero en ese entonces no lo designó, entonces estaba Cuauhtémoc Blanco y estaba Luis Hernández, y se empiezan a pelear, no, yo lo tiro, no, que yo, y que no sé qué, y yo agarro, y yo le digo, no, lo tira Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc Blanco estaba más acostumbrado, y Cuauhtémoc va y hace su payasada de la Panenka, y lo falla. Y entonces hubo otro penal y dice otra vez, y ya le dije, Luis Hernández que lo tire, y yo hablo con Manolo Lapuente, le digo, profe, usted necesita poner a alguien, o sea, designe quién, porque digo, es que se arma ahí el problema, ¿no? Ese tema, de que a la mera hora todos se quieren pelear. Pero yo le diría eso, ve, cóbralo, o sea, primero practícalo, ya que estés, ve y cóbralo serio, o sea, no quieras inventar cosas que no las practicaste. ¿En qué momento nació el nombre del emperador?
¿El emperador nace desde antes, desde hace mucho? O sea, arrancando la carrera profesional, debutando o... Casi cuando debuto, cuando empiezo, pues lógico, a sobresalir, que me toca salir campeón en la temporada 90-91 en Pumas. De ahí, pues lógico, vas como que llamando. ¿De dónde salió ese apodo? Gerardo Peña, un comentarista que trabajaba en Televisa, que le gustaba poner esos apodos. Después el perro Bermúdez, creo que fue el que me dio más fama, ¿no? Porque el perro era Bermúdez el que, pues, como un ícono, ¿no? De Televisa que pues hasta la fecha, ¿no? ¿Te gustó el apodo al final? Sí, bueno, entre parte que por mi nombre y cosas porque yo era de Texcoco y me relacioné mucho con las pirámides y cosas por el estilo. E incluso te decía, como en Texcoco había un torero que se llamaba Silverio Pérez, que en paz descanse, entonces le decían el faraón y decían, no, es que ya hay un faraón, entonces hay ahora un emperador. Pero pues son sobrenombres que finalmente la gente, fíjate cómo te identifica, ¿no? Muchas veces la gente más por el sobrenombre que por tu nombre, ¿no? Porque me pasa hasta la fecha, ¿no? Sí. Y no lo utilizas mucho en tu marca personal, no lo cacareas tanto tú. Tenemos un invitadazo especial, güey, para rematar este podcast. Y la verdad es que estamos en un lugarzazo de mi tocayo Carlos Rousseau. Bienvenido a esta tu casa, tocayo. Para la gente que no te conoce, 30 segundos de quién es Carlos Rousseau, por favor. Pues mira, tengo más de 25 años trabajando en bienes raíces. Soy de aquí de Monterrey, casado, 3 hijos. Y bueno, últimamente muy metido con el tema de emprendimientos, y el tema de tecnología, que ahorita me apasiona mucho lo que está pasando con todo lo que es PropTech, ¿no? Y todo el real estate tech, ¿no? Como se conoce. Gracias a Carlos conocí a arquitectazos, güey, que antes era rarísimo, había muy pocos. ¿Qué fue lo primero que le aportas al sector del real estate? Creo que eso hay que ponerlo en la descripción de 30 segundos, güey. Oye, mira, Acércate más, tocayo, porque luego nos van a... Sí, y cuando cabecees, que te acompañe el micrófono. Sí. Oye, aparte, te volteas y que se mueva el micrófono está contigo. Pesado esta cosa, pero bueno. Sí, no, y dura 1 hora, güey. Oye, mira, primero que nada, qué cagado que sí es cierto. O sea, te conozco desde hace un chorro de tiempo y me acuerdo que llegaste a ayudarnos con los procesos de la empresa, de cómo organizarnos. Pues estamos hablando ya hace... Más de una década. Como unos 17 años, güey. O sea, sí estamos grandes. Entonces, pues fue bien interesante porque hay gente que me dice, oye, ¿tú conoces a Carlos? Sí lo conozco. Te digo, sí es bien inteligente, güey. O sea, sí sabe que para nosotros nos ayuda todos los procesos, todo. O sea, realmente, fue un cambio que dimos con todo esto. Pero, bueno, el tema de arquitectos, mi tocayo, mira, realmente Monterrey era un rancho, cabrón. O sea, tú sabes que en ese entonces no había mucha arquitectura vertical, éramos una ciudad muy cerrada y poco a poco nos fuimos abriendo. Y te estoy hablando en muchos aspectos. Sí. O sea, lo hemos visto inclusive en comida, en edificios, etcétera. Entonces, pues se ha ido globalizando este tema, ¿no? Pues no, esto no es Monterrey, esto es Latinoamérica completa. Tú llegas a la ciudad y son cajas de zapatos. Literal, los proyectos inmobiliarios son cajas de zapatos en donde Chihuahua. En donde el arquitecto es a lo mejor alguien interno de la desarrolladora, cero interés. Y en esos primeros desarrollos tuyos, tocayo, el ímpetu que le ponían, el nivel de detalle, güey, que le ponían a la parte arquitectónica y atraer a alguien con una perspectiva global, no tenía precedentes en América Latina. Y eso, pues tuvo su impacto, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que eso los impulsó muy rápido en el sector de desarrollo inmobiliario? Porque había jugadores viejos de 3 generaciones y de repente voltearon y ¿quiénes son estos güeyes, no? Mira, déjame te platico. Cuando yo empiezo Orange hace 17 años, esto fue pre-crisis del 2008, había mucho interés de las empresas extranjeras de traer dinero al sector en México y empezábamos a ver esos matrimonios entre fondos americanos y empresas mexicanas para desarrollar cierto sector, ¿no? Entonces veíamos a Kimco haciendo con Planigrupo, HVs, y luego veíamos a Prologis y a Finza con no sé qué. Entonces empezamos a ver esos matrimonios y yo dije, oye, yo quiero. O sea, yo estaba trabajando por una desarrolladora, me salgo y fíjate lo que nos pasó. Empezamos en una oficina, como dices tú, bien chiquita. Y a los 2 años de existir, con muy pocos recursos, un amigo americano nos lleva a Estados Unidos
y hacer un roadshow de la compañía. En ese entonces Monterrey era una marca, yo creo, más fuerte de lo que es ahora. Era una marca muy, muy fuerte a nivel Latinoamérica. Y en una de las pláticas nos dicen, oye, a ver, ustedes chavos me caen bien. Yo quiero invertir con ustedes $150 millones en real estate. Y imagínate tú que éramos 4 personas en la oficina y que en ese momento alguien te diga eso así con muy poco esfuerzo, digamos, obviamente platicando de la experiencia y todo. Y ahí fue donde hicimos ese switch de decir, oye, ¿cómo podemos hacer unos proyectos más icónicos en la ciudad? Y me acuerdo que invitamos a arquitectos de varios lados del mundo, y uno de ellos, que es mexicano, que ha tenido una trayectoria en Estados Unidos, que es Norton, fue el que nos hizo uno de los edificios que íbamos a hacer. Ahorita platicamos del por qué no se hizo. Y David Rockwell, que es otro especialista en muchos aspectos arquitectónicos. Pero había celos en Monterrey de que llegara gente de fuera a quitarles chamba, yo como en cualquier ciudad cerrada. Acabas de decir algo bien interesante, el matrimonio entre un fondo americano y un negocio latinoamericano. Latinoamérica es tierra de un montón de oportunidades, porque todavía estamos muy verdes. Falta madurar muchos mercados, no solamente real estate en general. ¿Cómo abordas el proceso de ir a encontrar una novia americana? O sea, ¿cómo...? Y no solamente en real estate, o sea, me gustaría que esto lo respondieras en un contexto más grande. Si alguien ahorita dice, oye, yo quiero ir a traer dinero a Estados Unidos, ¿cómo chingados empezaste este recorrido? Porque se dice fácil y te está chingón el momento de recibir, de que te enseñan el cheque de 150 millones, pero de ahí a la llegada hay mucho espacio intermedio. Me imagino que tiene que ver con la certidumbre legal que les das, cómo te conectaste con ellos. No sé qué quieras hablar, porque me gustaría que hablaras de eso, porque hay una oportunidad enorme. Esos matrimonios de capital americano con negocios latinoamericanos, hay un hueco ahí enorme de mercado. Mira, yo creo que en mi experiencia en particular hay un paradigma, ¿no? O como se diga, de que nosotros vemos a los americanos muy lejos y ellos nos ven también muy lejos. O sea, si tú vas a cualquier lugar, Nueva York o otros lados al norte, y hablas de México y les dices, oye, ¿qué piensas de Torreón? O ¿qué piensas? Inclusive de Monterrey. ¿Qué pensarán de Chihuahua? No saben. Primer mundo. No saben dónde está, no les interesa. Quieren, pero no saben cómo. Entonces, la oportunidad está muchas veces en decir, a ver, traigo una buena idea, estoy en un mercado fuerte, porque aparte Estados Unidos, que es el líder en capital y hay abundante, nos ve a Latinoamérica como una región. Y si tú ves a Latinoamérica como región, pues somos una región muy interesante en términos de demografía. Somos como 600 millones de personas, la mayoría jóvenes, que en otras partes del mundo pues no se ve eso. La penetración de tecnología que hay ahorita, por ejemplo en celulares, ya casi el 80% de penetración a nivel latinoamericano, y la preparación que hay de las personas, ¿no? Y ahorita la diferencia que hay de salarios y el estar en el mismo time zone, como que dicen, o sea... Sí. Y aparte todo lo geopolítico que también nos favorece, que hay broncas con China o que hay broncas con Rusia y con cosas. Entonces, yo creo que estamos en un momento crítico para perderle el miedo a ir a tocar puertas, ¿no? Eso quería llegar. ¿Cómo tocas esa puerta? O sea, tú fuiste con gente que está clara en el sector, literalmente fuiste a decirle, yo soy México, vengan, hola, ¿cómo están? En ese entonces sí. En aquel momento. En aquel entonces, cuando yo le hablé a un amigo americano y el americano hizo 4 juntas y una de esas 4 pegó. Imagínate la probabilidad. Fue una alta y con un fondo muy, muy grande. Sí, ahora, sigue tomando nota, señor Moreno. Entonces, todo el tiempo. Ahora les voy a platicar, vámonos al presente, ¿no? Vámonos ahorita. Me toca ir a un evento de tecnología de bienes raíces a Nueva York el año pasado. Se llama Critec. Y lo primero que me doy cuenta es que no había ningún mexicano, porque en el roster pues te sale quién está, y nomás había una colombiana y había yo de mexicano y puros americanos. Y yo decía, ¿por qué no estamos aquí? O sea, ¿por qué no estamos como latinos en este tipo de eventos que están cambiando el mundo? Me fui a pasear por los stands y les empecé a decir, pues yo soy Carlos el mexicano, lo que sea, porque pues realmente era como mi plática que les llamaba la atención. Y en uno de esos stands se para una y me dice, oye, creo que necesitas conocer a Dave. Y para no hacerte largo el cuento, tocayo, ahorita es el fondo
que de alguna manera me está apoyando a traer capital de riesgo para las empresas de PropTech, que ahorita hablamos de lo que es PropTech, en México y Latinoamérica. Entonces, como una... Treparse a un pinche avión y bajarse un evento y ya, o sea... Y nomás, y estar... Obviamente vas nervioso, no conoces a nadie, lo que tú quieras, pero pues hay que perderles el miedo. Y se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues eso pasó. Entonces, mis dos grandes levantamientos de capital o de atención de gente interesante de capital se han dado de una manera por tan accidente. tonta. O sea, digamos, o sea, nada tan... Ahora, si está... Obviamente yo creo que la suerte no ¿verdad? O sea, la tienes que ir construyendo. O sea, en tu seguridad de lo que traes atrás, tu track record, etcétera. Y obviamente el americano y mucha gente lo que hace es que después de decirte que va, pues obviamente te va a hacer tu due diligence y va a contratar abogados para que hagan esos contratos muy robustos, pero luego ya te dejan ser, ¿no? Y te dejan trabajar. Sí, justo eso te iba a preguntar también. El gobierno corporativo detrás de esas inversiones es mucho más complejo de lo que te pide un family office aquí en México, ¿no? Totalmente. Que ahí es en donde se pone interesante también la jugada de certidumbre legal y técnica de eso, ¿no? De esa inversión al final. Totalmente. O sea, algo que el Estado de Derecho, digamos, y esto lo sabemos, en Estados Unidos es algo muy importante. Y en México, pues muchas veces los contratos, ¿sí? Pues no, o en Latinoamérica, pues sí hay contratos y sí hay abogados y todo. Pero fíjate, el otro día me decía alguien, porque en los proyectos inmobiliarios usamos mucho las fianzas, ¿no? Y de buena fuente me dijeron que el porcentaje de fianzas que se cobraban era alrededor de un 15%. Entonces ponte a pensar, o sea, mucha gente dice, es que saqué el seguro y la fianza y todo con el contratista. Pues sí, pero para cobrarlas es un show, ¿no? Entonces, lo que hace el americano es que, o el europeo, lo que sea, pagan bien a los abogados, hacen unos contratos muy robustos, pero luego descansan y te dejan ser. O sea, no están encima de ti como eso, muchos aquí, ¿no? Eso también está chingón. Ahora sí, aprovecho para pedirte, danos tu definición de qué es PropTech, porque seguramente va a haber gente que va a estar escuchando esto en el carro y la madre. Mira, PropTech es un término que se está usando mucho en los últimos años y que poco a poco cada vez más acá, que es la unión de dos palabras, ¿no? Es property and technology, ¿no? Al final de cuentas, así como hay fintech, que eso es más conocido, y que es financial technology, pues esto es property technology. Tiene que ver con todas las tecnologías que hoy se aplican a una industria que es la inmobiliaria y que lleva pues años de no digitalizarse, de no avanzar en todo lo que está pasando en el mundo en tecnología. Entonces ahorita es una época que está viviendo la industria, que por cierto es la industria más valiosa a nivel de activos. Estamos hablando de casi 300 trillones de activos de valor en el mundo. Entonces imagínate tú que esa industria la empiezas a cambiar, le empiezas a hacer más fácil sus procesos, su forma de cómo se facilita una compra-venta de casas o renta o construcción o financiamiento, y pues empieza a impactar de una manera muy fuerte por el tamaño de la industria, ¿no? Oye, justo creo que algo de los que platicamos en capítulos recientes es el tema de que las startups más valiosas de Latinoamérica probablemente no sean solamente de tecnología. O sea, va a ser difícil que un SaaS llegue a ese nivel de evaluación porque el mercado no es tan grande, ¿no? No es un mercado global, simplemente hecho por el tema de habla hispana. Y van a ser todas estas soluciones tech-enabled, ¿no? Lo que veíamos de Kavak en los carros, ¿no? De que pues, a lo mejor no es que es un software, pero es lo que permite y posibilita la tecnología. Creo que ese camino es lo que está haciendo tan valioso PropTech, ¿no? No necesariamente es que se convierta en bits todo, pero es que le puedas meter un acelerador a una industria vieja, lenta, difícil de procesar, o sea, difícil de que exista, ¿no? Totalmente. Mira, cuando te metes a ver por qué valen las empresas lo que valen, pues al final son los números, ¿no? O la expectativa de los números futuros, o los márgenes que tiene, el potencial que tiene de crecimiento y de generar valor. Y cuando tú ves a las evaluaciones de las empresas SaaS, como dices, yo ahorita le llamo el REAS, ¿no? El Real Estate as a Service, que ahora viene. Te das cuenta que tiene unas valuaciones muy superiores a una empresa tradicional. Y si te pones... Yo también tengo una cosa que les quisiera dejar, que me lo dejó un profesor y que nunca se me olvida. Y lo digo mucho en mis clases, que también doy clases en el EGADE y en el TEC. Les digo, nunca se olviden del concepto de OPM
OPA y OPP. Y si te me dices, oye, ¿qué es OPP, OPM y OPA? Es Other People's Money, o sea, juega con el dinero de otra persona porque va a ser más barato que el tuyo. Con otras people, o sea, con personas que no sean tus empleados, porque más ahorita en México sabemos lo que es tener activos que sean personas, o sea, y la otra es con los activos de otra persona. Other people's assets. Y si tú ves los nuevos modelos de negocios está que buena están... esa, ¿no, señor Moreno? Y está muy sencillo de entender, pero y si lo aplicas, si te pones a pensar, o sea, Uber, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo lo conocemos y, oye, pues estás jugando con carros que no son tuyos, ¿no? Claro, O sea, al con final de personas cuentas, choferes que no son con empleados choferes tuyos. que no son empleados de Uber. Y con capital. Y que por no. eso creció como enfermo con toda la cultura que tenía tóxica o lo que sea. Airbnb, o sea, ponte a ver. Entonces, son modelos de negocio que entonces, ¿por qué pasa? O sea, ¿qué pasa con una empresa de manufactura que tiene un CAPEX, ¿no? El comprar activos y estarlos renovando y manteniendo. Una persona, por más que somos muy humanos y nos queremos todos y todo, pues no deja de ser un pasivo que tienes, que está, Claro. que tiene que se enferma, que quiere irse de vacaciones, que se embaraza, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo empezar a ser más productivos con menos? ¿No? Al final de cuentas es esa productividad, es hacer más con menos, y entonces el SaaS es replicar de una manera digital un modelo de negocio que te da un margen muy, muy grande por esa escalabilidad que tiene y por eso vale lo que vale, ¿no? Y yo te iba a preguntar, fíjate, ahorita que estabas platicando, Carlos, me acordé, hoy veía el dato justamente, porque hoy de una plática con AMPI. El mercado de real estate vale como 348 trillones de dólares a nivel mundial. Si juntas retail, comercial, industrial, todo, son 348 trillones de dólares. De hecho, no te sabes esta, güey, la traigo fresquecita. Es 3 veces el mercado de capitales global y es 2.6 veces el mercado de deuda global. Ah, mira. O sea, es el asset class más grande del mundo. Y yo empezaba la plática diciendo, es el asset class más grande del mundo y hacemos real estate en Latinoamérica igual que lo hacíamos hace 200 años, güey. O sea, sí, ahora tenemos WhatsApp y tenemos internet y todo, pero es igual, güey. O sea, la tecnología de real estate en Latinoamérica es el clasificado del periódico digital. Es lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que PropTech ha tenido mucha crítica en los mercados estabilizados. ¿Por qué? Porque son mercados maduros. Pero creo que en Latinoamérica, siendo mercados imperfectos, con poca información, con tan baja penetración tecnológica, creo que se vuelve un mercado muy interesante para explotar y para ordenar a través de tecnología. En concreto, en PropTech, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué ángulos, qué sectores dentro de PropTech, qué te está llamando más la atención? Oye, mira, a ver, tocas un tema muy interesante. O sea, validaste que es una industria trillonaria, ¿no? Entonces, también te voy a dar un par de estadísticas más. Una buena y una mala también, porque la mala trae oportunidades. El 7% de la gente en el mundo trabaja en algo relacionado con la industria. Okay. O sea, es un cabrón, es un mundo de mundo. gente que está trabajando día a día con alguna función inmobiliaria, dentro del marco inmobiliario. Y el otro tema que no es bueno es que contaminamos o aportamos como el 40% del dióxido de carbono que tiene el planeta. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Ese contaminamos es tanto la operación de los edificios como la construcción o solamente la construcción? Materiales Las de dos. construcción. Las dos, Desde porque- materiales, ¿no? Me imagino. No, es que son muchas cosas, porque también hay mucho edificio, y aquí es donde viene la oportunidad también para los que nos están escuchando, de cómo hay edificios tan viejos, con tan viejas tecnologías, que consumen una serie de energía o agua, etcétera, que de alguna manera está afectando mucho el planeta, ¿no? Hay muchas cosas que afectan al planeta que tienen que ver con bienes raíces. Entonces, los grandes fondos de inversión ahorita están apostándole duro a todas las tecnologías que tengan que ver con eso. Y hay mucha PropTech que se está empezando a dedicar a eso. Porque yo no Eficiencia sé si sabías energética, esto, etcétera. pero hay más de 100 millones de gentes en el mundo que están en riesgo de perder su vivienda
por el cambio climático. Entonces, va a haber trillones de dólares para invertir nada más en ese sector, por dejar ahorita la plática ahí, pero ahorita te digo. Pero eso es por... o sea, ¿qué es lo que se va a perder? ¿Puedes aclarar esa parte? Porque tenemos justo un inversionista que nos dijo esto. Por sequías, inundaciones, por sequías, inundaciones, etcétera. Ahorita lo estamos viendo, pues... No sé si tengas un caso así que hayas leído, estudiado, de una ciudad importante, porque nos decían, yo no sé hasta qué punto esto es cierto, que Madrid es una de las ciudades que está, por tema de sequía, en riesgo a muy corto plazo. La otra es Monterrey, no sé si te habías enterado. Sí, a ver, vamos a empezar por Monterrey. Empezamos por Monterrey. O sea, en el baño de la oficina no lo hemos bajado desde agosto, güey. No, sí, pero sí, o sea, yo creo que es por todos lados. O sea, si tú ves los periódicos, el problema está afectando, y en los próximos años se va a intensificar. Pero bueno, esa es la parte del cambio climático. La parte de lo que dices, que me gusta. Mira, yo creo que en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad de jugar a las grandes ligas con tan poco. O sea, ya no es... Si queremos acortar ese gap que existe en esas construcciones que dices que son iguales. Por ejemplo, si ahorita das una construcción, dime qué cambió desde cuando ibas de chiquito. O sea, ¿cómo a ver, descríbeme una construcción ahorita, güey. ¿Qué ves, güey? O sea, vas a ver una casa, un edificio... ¿Cómo te reciben? ¿A qué huele, güey? Andamio, simbra, y es lo mismo, es concreto. O sea, ¿qué come la gente que está ahí? ¿Cómo está vestida la gente que está ahí? ¿Dónde están los baños? O sea, realmente da tristeza ver cómo construimos en Latinoamérica y cómo seguimos aceptando eso, porque es inhumano. Realmente ves cada cosa ahí que no lo puedes creer. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a meter temas de decir, oye, a ver, ese desperdicio que se genera por cómo cortan el concreto o los ladrillos o lo que sea y la forma de construir, si pudiéramos esa merma aprovecharla, si pudiéramos de alguna manera fabricar algunas cosas en una planta y llevarlas ya ahí, donde no tengas el riesgo de que, si llueve no voy a trabajar. O sea, ahí estás en la planta, las conexiones las haces tranquilo, como hacen los coches, vas y la llevas. Son cosas que están cambiando ya la forma de cómo se hacen los cosas en bien raíces. Ahora, todo el mundo conocemos Airbnb, sabemos lo fácil que es ahora rentar un buen depa a precio de un cuarto de hotel. Entonces, todos estos tipos de empresas líderes, como este caso, empieza a inspirar a otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viendo modelos en Estados Unidos. Obviamente, el iBuying. ¿Quién se iba a imaginar que tú puedas vender tu casa, digamos, más barata, obviamente, como los carros en Cabaco, lo que sea, pero como un carro? O sea, oye, yo quiero vender mi casa mañana, cómpramela. Ok, te la voy a comprar, te voy a dar un descuento, pero tienes un cheque en una semana o en 10 días. Y hay algunos que van hasta la milla extra. Oye, no te preocupes si te quieres cambiar a otra casa. Yo te ayudo a que hagas el cambio sin que te tengas que trastornar a moverte una casa en medio para pasarte a la otra. ¿Cuándo te ibas a imaginar eso? Sí. O sea, hay modelos muy disruptivos ahorita que muy pronto van a estar por todos lados y pues los que vamos a ganar somos los consumidores, ¿no? Oye, Toca, quiero cambiar un poquito de tema porque quiero entrar a algo que es lo que nos han criticado bastante y quiero como tu respuesta, güey. La crítica de estos modelos de Venture Capital es el exit. Que en Latinoamérica, ¿cómo chingos vas a tener un exit, no? ¿Qué le respondes a ese inversionista? O sea, el güey que te dice, ay, está muy bien, yo le entro, la empresa se ve bien, la empresa tal, pero ¿cómo veo el exit en Latinoamérica? ¿Tú ves que va a llegar una oleada de compradores americanos a llevarse todas las startups? ¿Ves una oleada en donde haya a lo mejor un IPO? O sea, ¿qué volteas a ver de los exits en PropTech? Mira, yo creo que los exits cada vez van a ser mayores, ¿no? ¿Por qué? Si tú te remontas a 10, 15 años, no existía el Venture Capital en México. No existían las fibras, las REITs. Uh-huh. O sea, pero ¿quién va a ser el comprador? ¿Van a ser americanos? ¿Va a ser...? Mira, definitivamente el éxito depende mucho de tu éxito, ¿no? Sí. Si eres alguien bien chingón, o sea, a alguien le vas a llamar la atención y alguien te va a comprar estratégicamente porque le estás estorbando, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas volvemos al tema 1 que dijimos. Somos Latinoamérica, somos un mercado de 600 millones de personas,
hay un consumo importante, etcétera, etcétera. Entonces, si tú traes ya un pie y un avance, como le llaman a veces el First Mover Advantage, y tienes ya el sistema grande en un país y abarcaste un mercado importante, ¿por qué no te va a venir a comprar un grande americano, europeo, el que sea que quiera entrar, australiano, que quiera entrar a este mercado y crecer? Y Porque listo. lo que estamos viendo ahorita es las consolidaciones. Inclusive ya estamos viendo consolidaciones en PropTech. O sea, ya estamos viendo compañías que están comprando otras compañías a 2 años de haber existido. ¿Por qué? Porque siempre hay el grande que quiere comerse todo el mercado, que es su única forma de crecer es con mergers, acquisitions y todas estas cosas. Entonces, yo creo que cuando tú eres bueno y eres fregón para lo que haces, siempre vas a tener una salida, ¿no? Y, obviamente las bolsas de valores y estas cosas en Latinoamérica son complicadas, pero no quiere decir que haya un mercado de adquisiciones o fusiones que pueda suceder, ¿no?